Pues el día de hoy vamos a hablar, si se dieron cuenta, ahí a la gran mayoría de ustedes les llegó por ahí un WhatsApp. Tengo 2 semanas que el Señor me ha estado hablando acerca del tema de hoy. ¿Y alguien me puede recordar cómo se llama el tema de hoy? ¿Qué va a ser? He decidido ser fiel. Y esto es algo importante porque muchas personas, bueno, yo creo que la gran mayoría de nosotros, si no es que todos, hubo un momento en el que decidimos o entendimos que teníamos una necesidad de Dios y nos acercamos a Dios. Y muchos de nosotros en algún momento tomamos como opción el acercarnos a Dios y siempre decíamos después, pero llegó un momento que aprendemos que fue una cita santa y que Dios nos trajo a sus pies y lo reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Para muchos de nosotros fue el hacer una oración y el hacer una declaración en donde le reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Para otros fue simplemente un momento de decisión en donde las cosas iban a cambiar. Y para otros fue un acto sobrenatural en donde Dios se manifiesta a la vida de muchos y les permite llegar a sus pies. La pregunta es qué pasa después de que nosotros decidimos dejar hacer de Dios, aquel que le llamábamos antes incluso Diosito, hacerlo nuestro Dios. Me acuerdo que alguna vez se acercó conmigo una persona y me dice, ¡ay! Ya somos de los mismos. Y yo dije, Chihuahua, pues ¿cuáles somos los mismos? Me dijo, es que ya somos cristianos los dos. Y yo le dije, ok, o sea, a lo mejor los dos vamos a una iglesia cristiana, pero ahora sí que me gustaría mucho saber qué es lo que tú percibes de mí, como para que pienses que somos iguales, y no en el sentido discriminatorio, sino que es una gran responsabilidad que una persona o que 2 personas nos digamos hijos de Dios y que vivamos de esa manera. De hecho, son cosas que tenemos que entender como delicadas, porque si se dan cuenta, pásale por favor. Si se dan cuenta, hace un momento cantábamos y decíamos, te amo a ti, y luego dice, no hay más que decir, y luego viene una frase con mucha responsabilidad, dice, mi vida es la prueba de mi amor por ti. Y la verdad es que son de esas frases que no se deberían de decir con ligereza. Porque el decir que nuestra vida es la prueba de amor que tenemos por Dios, es como aquella persona que se asegura de decir, ay, es que tú cantas con mucho sentimiento. ¿No? Ah, sí, sí, pero qué feo sientes. ¿No? ¿Ya? ¿Sí? Y yo me quedo preguntando, yo me preocupo todos los días y aunque no lo crean, me preocupo todos los días y digo, Señor, me encantaría poder cantarte esta canción con toda la libertad y poderte decir que mi vida realmente es como debería, una prueba tangible de mi amor por ti. Porque ciertamente ahorita acabamos de hacer una declaración poderosa también, dijimos, esta es mi Biblia, y dice, y tengo lo que dice que tengo. Y entonces, pues espero que nosotros seamos abundantes como la Biblia habla de la abundancia. Y dice que somos lo que dice que somos, y entonces quiere decir que somos verdaderos hijos de Dios y que tenemos la capacidad de perdonar y que tenemos la capacidad incluso de gobernar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos a favor del reino de Dios. Y dice que podemos hacer lo que dice que podemos hacer. Y quiere decir que tenemos la capacidad de tener fe más allá de lo que nuestros ojos ven. Y la verdad es que nos cuesta trabajo porque lo que normalmente hacemos cuando pensamos en nuestra relación para con Dios es que lejos de pensar en nuestra imagen y lejos de pensar en nuestra semejanza para con Dios, normalmente pensamos en todo lo que no es. Es que tendría que dejar de, ¿cómo me gustaría no pensar así? Es que yo debería de. Y lejos de ponernos a cuentas con Dios y lejos de ver el potencial que Dios ha puesto en nosotros desde el momento que puso en nosotros el Espíritu, su Espíritu,
¿sí? Nos ponemos a ver todo lo que nos queda y lo que nos aleja de Dios. Se los decía la semana pasada, y no se los digo en un afán de juzgar, no. Se los digo como una oportunidad porque es algo que tuve que yo hacer hace muchos años. El decir, si Dios siempre llega a tiempo, ¿qué me impide a mí llegar a tiempo? Porque si soy hecho a su imagen y con la capacidad de expresar su naturaleza, tengo la misma capacidad de llegar a tiempo. Y no estoy hablando de venir al servicio a tiempo, es de siempre tener una conciencia de que tengo que estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Porque ¿cuántas veces dejamos de hacer? No es importante que la gente diga, no fui a la iglesia. Es importante cuando la gente deja de compartir de la palabra y deja de estar en el momento correcto, en el lugar correcto y hablarle a las personas que necesitan de Dios. Es importante cuando las personas dejamos de leer la palabra y no tenemos nada que decir. Es importante cuando no nos llenamos de la palabra de Dios, de manera que empezamos a dejar que las circunstancias que nos rodean nos empiecen a afectar. Porque de repente es más importante lo que nos rodea porque no tenemos una palabra que contrarreste el efecto del mundo en nosotros. Y eso sí está difícil. Cuando lo que hay en ti, o lo que hay alrededor de ti, es tan fuerte que te empieza a gobernar al grado que lo único que quieres hacer es salir huyendo de ahí. Le decía Pablo a la iglesia de Corinto, que no se hagan ustedes a ellos, sino que ellos se hagan a ti. Por eso decía, ustedes son la sal del mundo. Quiere decir, ustedes llegan a un lugar y ustedes tienen la capacidad de transformar y hacer la vida mejor de cualquier lugar. Y eso es de lo que nosotros vivimos. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros no somos fieles? Y no lo digo como un reclamo, sino es una de las preguntas que todo mundo nos hemos hecho alguna vez que necesita suceder para que yo sea fiel. Número 1, a Dios. Y número 2, a lo que sale de mi boca. Por eso Dios nos advierte en Éxodo 20 y dice, no tomes el nombre de Dios en vano. Porque cuánta gente llega a un lugar asegurando que Dios los llevó a ese lugar para luego desdecirse. Entonces, ¿fue Dios o no fue Dios? Ayer había una persona que me estaba platicando que tuvo... ¿Cómo estuvo? Ayer esta persona me estaba platicando, es una mujer que me platicó que tuvo relaciones con alguien, se embarazó de ese alguien, mantuvo oculto su embarazo y estuvo yendo al doctor y un día se sintió mal y se dio cuenta que su bebé tenía un mes muerto dentro de ella. Pero que la situación se había tornado en algo tan difícil y tan peligroso de que no le podían hacer un legrado, porque si el momento que le hacen un legrado, pues tienen que desgarrar lo que hay dentro para sacarlo. Pero decía, el nivel de contaminación de su placenta era tal que si se reventaba la placenta, le contaminaba la sangre y se moría en segundos. Entonces tenían que provocarle un parto, y aún así era muy delicado. Y después de que le pasó lo que le pasó, y pues obviamente su familia se tuvo que dar cuenta de todo lo que pasó, les contó una mega historia y una mega mentira. Y el día de ahora están por operarla, porque le tienen que corregir un montón de cosas que son consecuencia de esa situación, que debe de ser dificilísimo, porque pues ahora sí que una mujer soltera en edad reproductiva, con toda esa historia, y ahora le tienen que hacer una operación complicadísima, carísima, y de repente dice, pero Dios puso todas las cosas para que me puedan operar. Y yo le digo, con mucho respeto, con mucho amor, ¿sí? Y con mucho cuidado, pero tengo que decirte que Dios no tiene nada que ver con esto, porque estás arrastrando una consecuencia de una serie de acciones que has tenido que ahorita Dios no tiene en ninguna parte, porque aparte ni siquiera lo has invitado. Porque ciertamente si tú te arrepientes de lo que Dios hizo, Dios lo va a limpiar. Porque no es importante que hayas sido pecado, es importante que hayas sido delante de Dios y le hayas dado la oportunidad de Él pagar por el precio de esto.
y que Él se enseñoree de una situación para que a partir de ese momento Él tenga el control y ahora sí que cuando ores, Él te muestre por adelantado el favor que va a tener para contigo. Pero no puedes decir ahora que Dios está en medio de una situación en donde no hay ningún elemento que denote la presencia de Dios. Eso es importante. Y eso es tomar el nombre de Dios en vano, porque estamos asegurando que Dios es el autor de algo que no lo es. ¿Sí? Pero la pregunta del millón es, ¿por qué hacemos esas cosas? ¿Por qué vivimos de esa manera? ¿Por qué nos aseguramos de vivir? Porque luego pensamos que Dios, es que lo sentí de Dios. ¿Lo sentiste de Dios? ¿Y cómo lo sentiste de Dios? Porque hay gente que se atreve a tener una relación con Dios basada en sus sentimientos. ¿No? Digo, pues si Jesús se basara en lo que sentía, pues Él hubiera agarrado a media golpiza que le estaban dando y le hubiera dicho, no, pues no siento que esto sea de Dios, con permiso, compadre, se levanta y se va al cielo, ¿no? O sea, pues como que no lo siento, ¿no? O el mismo Juan se hubiera salido de la olla del aceite, ¿no? Y le hubiera dicho, no, pues yo soy Juan, no soy papa la francesa, con permiso. A mí no me vengan, ¿no? Porque no es como sientas, es como Dios te dijo. Y Jesús vivió con la conciencia desde el momento que nació de que las cosas iban a salir de una manera, y por eso dice la Biblia y lo recalca, dice, Él fue obediente hasta la muerte. Y porque la obediencia estaba confirmada no en el momento de la cruz, la obediencia está confirmada en el momento en el que se bautizó, porque en el momento que se bautizó el Espíritu le confirmó todo lo que ya le había dicho. Y por eso el cielo se abrió y Dios dijo, este es mi Hijo amado, en el que me complazco. Porque aquí, en donde las cosas están bien, Él está dispuesto a hacer mal y en su corazón sé que no se va a rajar. Y de eso se trata. La pregunta es, ¿cómo le haces para no rajarte? La pregunta, ¿cómo le haces para recordar todas esas cosas buenas en el momento de adversidad? Porque miren, había uno que se llamaba David. Y David pues estaba muy padre, era el más chico de sus hermanos. A él le tocó cuidar las ovejas de su papá, ¿no? Y tenía cierta gracia y facilidad para hacer ciertas cosas. Entonces, él cuidaba ovejas. Y entonces yo creo que había sido muy fácil porque las ovejas eran como psicoanalistas. Él llegaba y les hablaba y los otros nomás le decían, ve, ¿no? Entonces, haber sido una idea muy fácil. Y entonces cuando él decía, venía un león o venía un oso y se iba a ejecutar a las que lo escuchaban, pues decía, no, pues aquí. Y entonces agarraba y los mataba con mucha facilidad. Pero era muy fácil ser fiel en donde no había problemas. Porque ¿cuáles problemas podría haber en medio del campo? Los problemas de David empezaron el día que vino uno y lo ungió como rey y lo metió a la casa del rey. Y le dijo, ahora sí, tú eres el sustituto de este que está. Y ahora sí, tienes que usar todo eso que aprendiste allá en Disneylandia con tus ovejas para venir a aplicarlo aquí. Si ustedes se dan cuenta, todos los errores de David los cometió en medio del campo de acción cuando estaba cumpliendo con su papel como rey. Y es ahí en donde tuvo que ir a la presencia de Dios. Y los voy a invitar, por favor, que me acompañen al Salmo 119, ¿sí? Al centro de la Biblia, en el capítulo 30. En el capítulo 119, versículo 30, por favor. Vamos a leer solamente un versículo, ¿sí? Estamos en el Salmo 119, versículo 30, y dice, he optado por ser fiel. He decidido a vivir de acuerdo a tus ordenanzas. ¿Cuántas veces usted y yo hemos dicho eso? ¿Y cuántas veces hemos caído y cuántas veces hemos fallado? Yo siempre digo, porque cada vez que lo decimos, 2 veces fallamos, porque luego después nos cuidamos de decirlo un rato. Pero dice, he optado por ser fiel, 119:30, ¿sí? Estoy decidido de vivir de acuerdo a tus ordenanzas. Y aquí se los quiero decir porque esto es muy importante y una de las cosas que vamos a ver es que
normalmente en nuestra vida como cristianos hemos aprendido a hacer las cosas de acuerdo a nuestro entendimiento de hombres, porque tenemos un orden equivocado en las cosas que hacemos. Siempre anteponemos lo malo a lo bueno. En el mundo hay un montón de gente que dice, necesito poner en orden mi vida para luego acercarme a Dios. O luego nos encontramos en pecado, nos encontramos en errores, ¿sí? Y de repente no queremos venir a la iglesia. O de repente sentimos vergüenza para venir delante de Dios, cuando Dios dijo, no. Cuando más mal estés, lo único que necesitas es venir delante de mí, para que yo te lave, para que yo te limpie, para que yo te regrese a la condición ideal, porque tú por ti no puedes, pero necesitas reconocer que me necesitas, ¿no? Y lo podemos hacer. Mi mamá siempre dice una frase que me llama mucho la atención. Mi mamá me dice, tú puedes manejar a 20 kilómetros por hora a la defensiva o 20 kilómetros por hora a la ofensiva, ¿no? Y es como el ejemplo que les ponía ahorita. Ustedes pueden dejar de ser impuntuales o pueden empezar a ser puntuales, ¿sí? Y son dos cosas completamente diferentes, aunque se tratan de lo mismo. Porque si tú estás tratando de dejar de ser impuntual, estás tratando de dejar de ser quien eres. Pero si tú tratas de ser puntual, vas a empezar a ser como Dios es. Y esa es la diferencia. Mucha gente quiere dejar de ser malo, o mucha gente quiere dejar de hacer las cosas mal antes de empezar a hacer las cosas bien. Sin embargo, habla con propiedad del mal. Mi pecado, mi enfermedad, mis deudas, mis malos hábitos. Entonces, ¿los de Dios qué son? ¿O no somos hijos de Dios? A quienes tuvieron la oportunidad de ir a ver a Isabel Contreras esta semana, lo dijo muy interesante. Dijo, el problema es que pretendemos ser hijos llevando una vida de huérfanos. Vivimos en la casa del Padre con la actitud de huérfanos. Como si no reconociéramos el plan, el amor y el detalle que Dios puso en rescatarnos y ponernos en este lugar y en este momento como para reconocer que le pertenecemos a Él. Y ese es el detalle. Si tú un día decidiste entregarle tu vida a Cristo y un día atendiste a ese llamado en tu corazón y le dijiste, Señor, te reconozco como mi Señor y como mi Salvador, a partir de ese momento dejaste de tener una capacidad de tomar decisiones por ti mismo, ¿sí? Porque ahora lo que te debería de gobernar es la voz de Dios, y esa voz es la que te va a decir qué es lo que debes de hacer y la manera en la que lo debes de hacer, para que dejes de actuar conforme a tus sentimientos y dejes de actuar conforme a tus pensamientos y empieces a actuar de acuerdo a la voz de Dios. Porque si nos vamos, fíjense nada más, aquí está lo interesante. En el Salmo 119, en el 30, dijimos, he optado por ser fiel, estoy decidido a vivir de acuerdo a tus ordenanzas, y aquí está la fórmula, ¿no? Dice, me aferro a tus leyes, ¿sí? Me aferro a tus leyes, Señor, no dejes que pase vergüenza, perseguiré tus mandatos, porque tú aumentas mi comprensión. La ley de Dios no es difícil de obedecer, porque hay mucha gente que quiere entender la Biblia. La Biblia no está para entenderla, la Biblia está para creerla. Y cada una de las leyes es perfectamente apta para hacerse. A mí me llama mucho la atención. Esta semana me tocó, dentro de mi lectura, pasar por Éxodo. Y decía, híjole, ahora lo estaba leyendo en otra versión que no lo había leído. Y le decía, Señor, qué difícil parece. Y le decía, Señor, gracias que ya no vivimos en esos tiempos. Pero toda esa ley acerca de la pureza. Si tocaste no sé qué, si tu mujer está en sus días y tú tocas la cama en la que tu mujer durmió y está contaminada y pasas. Y decía, qué importante. No es difícil el no tocar la cama en la que tu mujer duerme. Y no es difícil no tocar a tu mujer en los días que es impura de acuerdo al entendimiento de Dios. Si Dios está antes que tu mujer y antes que lo que tú quieres. ¿No? Porque fíjense nada más, hay cosas que luego no entendemos porque la gente quiere acomodar la Biblia a su entendimiento. Dice la Biblia,
Dice, ciertamente, el hombre que haya esposa, haya el bien y el favor de Dios. Quiere decir, no son los hijos los que traen la torta bajo el brazo, es la esposa la que trae la torta bajo el brazo. ¿Sí? Pero para que sea esposa tiene que cumplir una serie de requisitos. Ella y él en su trato para con la que va a ser su esposa. ¿No? Porque si a esta esposa, ¿sí?, antes de casarse con ella, ¿sí?, se acuesta con ella y la trae de vacaciones por el mundo y la trata como una cualquiera, pues entonces pues, se comió la torta antes del recreo. Y no estoy hablando en el mal término, sino que la bendición que había en esa mujer, porque la halló perfecta y como complemento ideal, la mancilló y la estropeó antes de tomarla como suya. Y aunque ciertamente encontró una persona para pasar el resto de su vida, no la honró como merecía y no dejó que la bendición se desarrollara en él. Aunque haya encontrado una mujer a la que nunca le vaya a ser infiel. Porque la capacidad es, encontré una mujer, ahora necesito conocerla y está en mí la capacidad de Dios, no de aguantarme, sino de descubrirla como Dios la descubriría y de tratarla como Dios la trataría, ¿sí?, y de honrarla como Dios la honraría. Pero si estoy pensando en la carne y en lo que me estoy aguantando y en lo que no puedo hacer, pues vamos como que al revés, ¿no? Vamos como que al revés. Y aquí por eso dice, y por eso decía, yo decía, qué interesante debe de ser esto, porque yo me lo imaginaba, o me lo imagino de esta manera. Yo decía, en los tiempos de Israel, en los tiempos del desierto en Egipto, bueno, saliendo de Egipto y en el desierto, yo decía, los matrimonios tenían 2 camas. Una cama en donde dormían juntos y una cama aparte para el marido, para los días en los que la mujer era impura, o al revés. Y yo decía, qué interesante tiempo para un marido el tener que dormir en una cama aparte y durante ese tiempo enfocarse en Dios y en bendecir a su mujer, a pesar de que delante de los ojos de Dios era impura. Porque ¿a poco no le iba a amar esos días? Hoy no te amo porque estás impura, mija. ¿Verdad que no? Y yo decía, qué emocionante debe de ser que se acaben los días de la impureza para llegar y poder abrazar a su mujer. Y para poder decirle todo lo que le hubiera querido decir durante esos 7 días, porque debieron haber sido 7 días difíciles. Porque ¿cómo no vas a estar cerca de la mujer de la que amas? Pero si lo podemos y lo vemos al revés y estamos pensando en lo impuro y no en el tiempo de bendición que viene, lo estamos haciendo al revés. Y por eso la ley tenía un objetivo y lo sigue teniendo. Pero nosotros decidimos ser fieles, primero dejando de ser infieles. Y no se trata de eso. No es que cada día sea menos infiel, sino que cada día tengo que aprender a ser más fiel. Cada día tengo que aprender que puedo sobrellevar más cosas. Las cosas para Pablo, para Pedro y para los apóstoles no se pusieron fáciles conforme al tiempo. Al contrario, entre más pasó el tiempo, más difícil se puso el asunto. Quiere decir que cada vez más tenían la capacidad de sobrellevar problemas porque cada día se parecían más a Cristo. Cada día se parecían más, porque piensen esto, ¿sí? Piensen esto. Imagínense nada más el corazón de un hombre como Moisés y cómo haber conocido a Dios, para que cuando Dios se enojó y dijo, voy a acabar con el pueblo de Israel porque se hicieron un becerro de oro. Y fíjense nada más lo tentador de la oferta, porque Dios le dijo, mira Moisés, ahorita me los ejecuto y de ti saco otra familia y levanto otro pueblo. ¿Y sabe qué hizo este? Dijo, no, yo soy como Dios. Y le dijo, Señor, claro que no. Y dice la palabra, y me encanta la versión que estoy diciendo, porque dice, se postraba completamente, o sea, el 100% de su cuerpo se ponía pecho tierra y adoraba a Dios y le decía, Señor, recuerda tu carácter, recuerda tu corazón. Señor, ¿qué se dirá de ti? Que no eres un Dios de amor y que sacaste a tu pueblo de la esclavitud para matarlos en el desierto. Porque ¿qué le costaba a Moisés ser como ustedes y como yo y hacerse la víctima? Y sin embargo, se hizo como Dios. Se hizo como Jesús.
fue intercesor entre Dios y el hombre para salvar la vida del hombre. Y eso sí está cañón. He decidido ser fiel, decía David, y me aferro a tu ley. No dejes que pase vergüenza. Decía, perseguiré tus mandatos. Y esta es la parte que me emociona porque me quedo pensando, wow, nosotros tratamos todo el tiempo de ver lo malo y quitar lo malo de nuestra vida en vez de abonar lo bueno. Ni siquiera comemos con libertad, porque todo el tiempo estamos pensando en la dieta, ¿no? Ay, no, es que, no, ¿por qué? Es la hora de comer, voy a planear. Es que esa es la otra. Comemos sin planear y vivimos sin planear. Y nos lo dijo nuestro amigo Craig Groeschel, ¿no? Aquel que falla en planear, planea fallar. Si tú no sabes en dónde vas a comer ni lo que vas a comer, pues no vayas a comer porque todo el tiempo vas a estar sufriendo lo que no te puedes comer, ¿no? Si tú vas a tener una novia y no tienes un plan para cuando tengas una novia, la vas a vivir sufriendo por lo que no puedes hacer, en vez de pensar todo lo que sí puedes hacer. Si tú vas a tener un trabajo y vas a estar sufriendo por las horas en las que vas a estar en el trabajo y los pesados de tus jefes, no vayas a trabajar. Pero si haces un plan y dices, ¿sabes qué? El tiempo que esté trabajando, voy a aprovechar, voy a aprender y voy a ser un instrumento y un factor de cambio en donde esté. Entonces voy a hacer esto porque para todo hay un lineamiento. En las familias hay reglas, en los trabajos hay reglas, en los restaurantes hay reglas, en todas partes hay reglas. Lo único que necesitamos hacer es conocerlas para seguirlas y vivir bien, ¿no? De esto se trata. Porque fíjese nada más, vámonos al Salmo 139, ¿sí? Un poquito más adelante ahí, Salmo 139, versículo 23 y 24. Fíjese nada más qué interesante manera de pensar de David. Me dice cuando ya esté ahí, dígame, ya llegué. Dice, fíjese nada más qué interesante, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Y luego le dice, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Fíjense nada más, esto es interesante porque, curiosamente, a ustedes y a mí, lo que menos nos gusta son las pruebas. No nos gusta que nos prueben. Tina, ¿alguna vez has tenido un cliente contento porque le vas a aplicar el examen del distintivo H? ¿No? Fíjese, Tina certifica las cocinas en higiene y en procesos, ¿no? Para que podamos decir con confianza que podemos comer en un lugar. Y Tina se encarga de ir a hacer una visita y les deja una serie de instrucciones y los capacita y les toma cultivos de las uñas y no sé qué tantas cosas. Y luego les da tiempo y un plan para seguir, para que el día que ella llegue a aplicar el examen del distintivo H no les falle. Ahora sí que les da el remiendo y el trapito y los capacita. Y aún así, a pesar del tiempo y de la preparación y de todo, el día que lo aplica se están muriendo del nervio, esperando que Dios los ayude, ¿sí?, para pasar el distintivo H. Y dice, ¿y por qué? Si ya vinieron y les dijeron que estaba mal, ya les vinieron y les dijeron cuánto les cuesta, ya les dijeron qué tenían que hacer, ahora nomás tenían que llevarlo a cabo. Pero fíjense esto, a pesar de que no nos gusta que nos prueben, nos encantan las cosas probadas. Porque ¿quién se subiría a un avión que jamás lo han probado? Nos gusta que los aviones estén probados para que no nos vayamos a morir con ellos. ¿Quién se tomaría una medicina que no fuera probada? El que esté probada le da confiabilidad. ¿Sí? Las recetas. El otro día me platicaba Pati que un día se puso a hacer. ¿Qué te pusiste a hacer mientras estabas platicando? Los aguacates con nueces flameadas. Se puso a hacer unos aguacates con nueces flameadas y cuando lo platicas se oye tan exótico, ¿sí? Pero el problema es que lo hizo entre chefs, estabas, ¿verdad? Entre puros chefs y por lucirse lo hizo y a la hora que lo probaron estaba bien feo. Es la peor receta. ¿Sí? ¿Y sabe por qué? Porque hizo algo que no probó antes. Porque si te quieres lucir, pues lo tienes que probar antes. No somos objeto de la casualidad, ni Cristo fue objeto de la casualidad. La cruz, ¿sí? La cruz fue algo que fue probado desde la eternidad. Y cuando Jesús llegó ya nada más lo ejecutó, pero ya lo tenía más que practicado.
Aparte había habido cientos de hombres a lo largo de la historia de la Biblia y del reino que ya habían hecho el mismo papel. Ahí está un Adán que se dio como Jesús. Ahí está un Enoc que dio a su hijo como Dios dio al hijo. Y ha habido un montón de ejemplos porque hubo hombres a los que les fue revelado e imitaron a Jesús. Nos gustan las cosas que son probadas porque son confiables y luego no reconocemos que por medio de las pruebas que Dios nos hace, nos certifica como confiables para su reino. Y eso es importante. Tenemos que perseverar en ser confiables delante de Dios. ¿Sí? Pero no previniéndonos de hacer lo malo, sino empezando a hacer lo bueno. Porque piensa esto, mire, tengo 2 semanas y con el respeto de las personas que se pudieran llegar a sentir ofendidas. Hace 2 semanas invité a un amigo a comer y nos fuimos a comer en una de esas placitas en donde hay de todos restaurantes, ¿no? Y yo traía muchas ganas y me comí un filetote, ¿no? Y me volteé a ver con una cara de desprecio así de, te recuerdo que hoy es Cuaresma y hoy no se come carne. Ah, muy bien, ¿no? Le dije, no, pues si tú no quieres, no comas, ¿no? ¿No? Pues esa es tu bronca, ¿no? Y entonces, y se los comparto como un ejemplo, no quiero que se entienda mal, por favor, ¿sí? Entonces se pide su tostada de camarones y su tostada de atún y su cheve. Entonces le digo, espérame. No se permite comer carne, pero sí se permite tomar cheve. Y luego me contesta, pues... Y le digo, maldecir también se permite, pero carne no se permite. Le digo, es que no se vale que tú te limites de algo por demostrar tu fe en vez de hacer lo bueno. Porque de eso se trata. Ay, no como carne y por eso es agradable a Dios. No, en ningún lado dice. Pero si tu vida no demuestra que eres de Dios, entonces mejor cómete un filete y cállate la boca y aguántate las ganas de la cervecita. ¿No? Que la cerveza no tiene nada de malo tampoco. Es una cuestión de testimonio más que una cuestión de otra cosa. Ayer me tocó ir a cenar, ¿no? Y me tocó ir a cenar con una persona y me dice, vamos a cenar. No, ayer no, el viernes. Oye, vamos a cenar. Y entonces me dice, oye, es que fíjate que ando de viaje, de trabajo. Muy bien, pues qué padre. Me dijo, yo te invito porque lo facturo y lo meto a viáticos. Y le digo, no, es que ¿cómo lo vas a meter a viáticos? Porque estos son gastos que tu empresa destinó para que tú viajes de trabajo y todo lo que consumas es relativo a tu trabajo. No para que vengas y te gastes tu dinero en tus amigos. No, de hecho es que te iba a pedir que si vas a salir estos días que factures y que me pases las facturas a mí. No, le digo, entonces comer carne no se vale, pero hacer tranza sí. Y ese es el problema, cuando nosotros vivimos una vida en el orden equivocado. Y no estoy hablando mal de las personas católicas, por favor, no me entiendan. Esto es algo que nosotros hacemos en nuestra vida cristiana todos los días. Tratamos de no hacer cosas que son desagradables a Dios y luego justificamos nuestra manera de vivir. Como si eso compensara el hecho de que hace días que no leemos la Biblia, y como si eso justificara el hecho de que hace días que no llevamos a nadie a los pies de Cristo, y como si eso hiciera justificar el hecho que hace días que no usamos nuestros dones espirituales. David dijo, he decidido ser fiel. ¿Y sabe qué? Ser fiel tiene que ver con el hecho de que nosotros conozcamos la palabra y practiquemos la palabra. La Biblia no es una serie de prohibiciones, la Biblia es una serie de instrucciones de cosas que sí debes de hacer. Por eso la Gran Comisión no dice, no coman carne en Cuaresma. Dice, vayan al mundo, prediquen el Evangelio, hagan discípulos, bauticen a las personas en el nombre del Hijo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estas señales seguirán a los que creen. Y ven un montón de cosas. El problema es que como no hemos decidido ir por el mundo y predicar el Evangelio y mucho menos hacer discípulos, las señales no nos siguen a ningún lado. Y por eso nos la vivimos enfermos, porque ya llegó la influenza. Y nos la vivimos enfermos porque ya no voy a comer esto porque me hace daño.
Y no tomamos leche porque nos hace daño. Ahora hay un montón de gente que es intolerante a la lactosa y decía, ¿cómo le haces a ser intolerante a la cosa más sana que existe? ¿No? Y esto es así de sencillo. Mi vida es la prueba de mi amor por Dios. Es así de sencillo. Todo lo que me falta es exactamente el reflejo de lo que todavía me está faltando. Y esto lo voy a dividir en dos partes. La semana que entra vamos a terminar este tema. Pero esto es parte de lo que no hemos terminado de hacer. Entonces, la cuestión es, tenemos que empezar a pensar como Dios piensa. Porque dice la Biblia que ciertamente nuestros pensamientos no son como los de Dios. Eso sí es cierto. Pero en ningún lado de la Biblia dice que no podamos llegar a pensar como Dios. Y ese es el objetivo. Cuando conocemos su palabra, y eso es lo que está diciendo David, es, yo entiendo las cosas de esta manera, pero ahorita me voy a aferrar a tu ley. Y voy a perseguir tus mandamientos para así hacer lo que sí es correcto. ¿No? Tengo muy querida gente alrededor de mí que me toca, nunca les ha tocado a esa gente que se la vive señalando a los demás. Pues mira, fulanita es bien chismosa. Yo no soy tan chismosa, pero ella es más chismosa, ¿no? Hay gente que, perdón la expresión y no quiero que se entienda mal, pero quiero que se vayan aquí porque la semana que entra que terminemos este tema se van a dar cuenta de lo importante que es, ¿sí? Hay gente que justifica su mediocridad constantemente. Hay gente que vive en una mediocridad tan miserable, tan miserable que necesita destacar los errores de la vida de la gente alrededor para no sentirse mal con ella misma, porque ¿quién le importa lo que esta gente esté haciendo? Pero lo importante es lo que sí hacemos. Y esa es la parte que tenemos que hacer. Cuando yo le digo al Señor, a mucha gente, dígame, ¿quién disfruta de levantarse a las 5 de la mañana a orar? Nomás uno, no todos. Pero la Biblia nos dice, ¿sí?, que el Señor se deleita de encontrarse con nosotros en la madrugada. Entonces, ¿de quién es la capacidad de levantarse en la madrugada? ¿De ustedes o del Señor? Del Señor. Y cuando la decidimos tomar, tomamos su imagen y tomamos su semejanza. ¿Sí? Es como Pedro. Piensa esto. Pedro era un experto pescador. ¿Quién le iba a dar clases a Pedro de cómo pescar? Venía de una familia de pescadores. ¿Sí? Venía de una familia de pescadores. Y luego llega un carpintero, ¿sí?, y le dice, cuate, mira, si te metes allá más hondo, vas a encontrar peces. Y le dice, ¿cómo? A ver, espérame. Yo soy pescador, mi papá fue pescador, mi abuelo fue pescador, y durante generaciones, es más, no nada más eso, tengo toda mi vida pescando en este lugar, y tú desde la orilla vienes a decirme que allá hay más pescados. Y entonces, me encanta porque la Biblia dice, cuando habla Jesús y le dice, y Jesús hablaba como quien tenía autoridad. ¿Y sabe por qué la palabra autoridad? La palabra autoridad viene del autor. Dice, aquel que escribió los mares, aquel que creó los mares y que es el autor de la vida en los mares. Y cuando Pedro dijo, espérame, no me está hablando el carpintero, me está hablando el autor, el que sabe. Y entonces le dijo, Señor, toda la noche he pescado, mas en tu nombre, ¿sí?, voy a ir y voy a echar mis redes, porque creo más en ti que en lo que yo veo. Porque yo veo en mí a un hombre cansado que ha estado intente y no saca nada. Pero veo en ti a alguien que sabe más, no de mí, sino del mundo entero, y que lo puso todo ahí para que yo pudiera dar gloria con lo que hago. Y de eso se trata. Es que leer la Biblia es bien pensado. El otro día me reía con Rafi porque me decía, ay, René, ahora estoy muy contenta porque estamos leyendo los evangelios. No, le digo, a ver, Rafi, no es leer los evangelios. Estamos leyendo los 12 capítulos que leemos diarios más los evangelios. Y me dice, ay, no, eso está loco, es mucho. Le digo, claro que es mucho, por mientras nosotros lo dejamos en nuestra fuerza. Pero cuando entendamos que la palabra nos es natural y que Dios va a rendir nuestro tiempo como Él lo hace,
y que el tiempo en el que estemos metidos en la palabra va a pasar de ser un cronos a ser un kairos, ¿sí? Que vamos a entrar en el tiempo de Dios, entonces nos vamos a dar cuenta de que las cosas sí se pueden, ¿sí? Porque hemos decidido ser fieles a lo que la palabra dice. Hemos decidido ser fieles a la naturaleza que Dios puso en nosotros. Piense que antes de que hubiera mandamientos, Dios nos dijo que Él puso en nosotros la capacidad de expresar su naturaleza. Y estas son las dos instrucciones que yo más les recuerdo a la mayoría de ustedes. Piense esto. Antes de que hubiera mandamientos, se estableció el día de reposo. Quiere decir que antes de haber un mandamiento, el venir a la iglesia ni siquiera es opcional. Ni siquiera es opcional. Y dos, el tener una naturaleza de Dios y hacer las cosas que Dios hizo, no son completamente naturales antes que el mandamiento. ¿Sí? Antes que cualquier mandamiento tenemos la capacidad de hacer todo lo que Dios hizo. Por eso nos creó a su imagen y con la capacidad de expresar su naturaleza, ¿sí? Sinónimo de semejanza. Pero entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos hacer las cosas desde nosotros para dejar de ser humanos, porque eso es lo que hacemos. No, es que yo solamente soy un humano. No. Perdónenme, pero creo que aquí todos ya somos salvos y todos le entregamos nuestra vida a Cristo, todos somos hijos de Dios. ¿Sí? Entonces aquí no hay humanos. Aquí hay hijos de Dios que sí pueden, en el momento que decidan aceptar la naturaleza que Dios puso en cada uno de nosotros. Allá ya fuera un montón de gente que no son hijos de Dios. ¿Sí? Pero sabes que tú y yo sí tenemos la capacidad de amar, de perdonar, de hacer, de caminar esa famosa milla extra, ¿sí? De soportar, de alentar y de permanecer, porque ese es el Dios que nos da identidad. ¿Sí? Ese es el Dios que nos da una identidad. Ese es el Dios que nos prometió tiempos adversos. Ese es el Dios que nos prometió tierras inhóspitas. Ese es el Dios que nos habla de lo incómodo que es ser cristiano, pero del gran galardón que tendremos el día que hayamos cumplido fielmente con su palabra. No como intercambio, no como consecuencia, sino como parte de. Porque desatamos la gloria de Dios en el momento que decidimos lo que sí se puede hacer. Por eso le decía el ciego, Señor, si tú quieres, yo sanaré. ¿Y qué le dijo Jesús? Pues si quiero. ¿Cómo por qué no habría de querer? Dime una razón por la que no habría de querer. Y el ciego no tuvo que cambiar su vida y no tuvo que ir a hacer nada. Lo único que tuvo que hacer es creer que en él estaba la capacidad de volver a ver. Por eso, cuando Zaqueo se subió al árbol, ¿sí? Jesús vio en él la capacidad y le dijo, mira, aquí hay un hombre que está dispuesto a hacer más que los demás. Y le dijo, Zaqueo, por cuanto quisiste ver mi gloria, porque desde lejos me está viendo, hoy entró la salvación a tu casa. Porque Zaqueo dijo, pues yo soy chaparrito y soy de los cobradores de impuestos, pues a mí no me toca, porque eso era lo que la sociedad decía. Pero él dijo, yo no voy a creer lo que los hombres están tratando de imponerme y voy a empezar a hacer lo que Dios dijo que sí puedo hacer. El día de hoy estamos llamados a ser fieles y la semana que entra vamos a ver los detalles. Pero me voy a llevar una palabra que quiero que se lleven de tarea. ¿Sí? Y ¿Dónde está? Sí, vámonos a Juan 3:30, por favor. Y esto es una palabra para que ustedes se la lleven y la mediten esta semana, por favor. Juan 3:30. Dígame, ya estoy aquí cuando esté ahí. ¿Sí? Fíjense nada más, dice Juan 3:30, cuarto evangelio. ¿Ya ahora sí todos? Dice, él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Esto quiere decir, esto lo estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente, acuérdense, y en la Antigua Reina Valera dice que él crezca en mí para que yo mengüe. El problema con nosotros es, nosotros queremos menguar, dejar un hueco vacío y luego esperar que Dios lo llene. Y es no. Tenemos que hacer las cosas como Dios las estableció.
tiene que crecer Él tanto de manera que nosotros ya no quepamos y tengamos que cederle el lugar. Porque si no, pasa lo que dice la Biblia. Si nosotros decrecemos y dejamos un espacio vacío en nuestro corazón, cualquiera lo va a poder venir a ocupar. Aquí dice, Él tiene que crecer y llegar a tal estatura, de manera que cuando Él sea tan grande, tengamos nosotros que decrecer con tal de no perdernos de su gloria. No saldremos de la jugada, nos haremos pequeños para mantenernos en su gloria. Y de eso se trata. Eso es cuando su palabra es más importante que nuestra opinión. Eso es cuando su espíritu es más importante que nuestro sentimiento. Eso es cuando su verdad es más importante que nuestras circunstancias. ¿De acuerdo? Así que yo les quiero invitar a que mediten esta palabra, llévensela, apúntensela, póngansela ahí esta semana. Y la semana que entra vamos a terminar este tema, todavía tenemos mucho que hablar sobre él. Pero vámonos a poner de pie porque ya es hora de que nos vayamos.